Como tú bien sabes, haré una breve relatoría. Tú has dado seguimiento muy puntual de toda la corrupción generada en gobiernos anteriores, específicamente en el de Roberto Borge, que hoy está preso. Y justamente uno de esos herencias que tiene Quintana Roo es la privatización del servicio del agua potable otorgada a la empresa Huacán. Esta privatización hoy ha movido al gobierno del estado a generar diversas acciones jurídicas que no solo porque no solamente se ha generado un daño patrimonial al estado, sino también ha provocado un rechazo social que derivó en una consulta pública donde la mayoría de la ciudadanía votó porque Huacán dejara de prestar los servicios. En los años 90 se otorga esta concesión, se prorroga hasta 2053 en el año 2014 a cambio de un pago de 1,055 millones de pesos. El gobierno del estado, el 16 de mayo de 2024, presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque se encuentran elementos que determina la propia Fiscalía de Investigación, ya que se realizan pagos al Estado que no tenían las facultades, porque el agua, recordemos, de conformidad con el 115, corresponde a los ayuntamientos, y después los ayuntamientos le otorgan a un organismo operador que es la CAPA, que es del Estado. Entonces, esta ilegalidad se presenta como parte de las irregularidades en el otorgamiento de la prórroga de esta concesión ante el Congreso, ante las diferentes instancias, y por eso se toma esta decisión, porque primero hay el compromiso de velar de manera correcta por la implementación de los servicios de la concesión, por responder a la ciudadanía, y se encuentran diferentes hechos como estos posibles de corrupción y lavado de dinero como elementos sustanciales ante la Fiscalía General de la República. Como resultado de estas investigaciones, el juez federal libra órdenes de aprehensión en contra de directivos de Huacán porque encuentra elementos suficientes, ¿no?, de los delitos de recursos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas indebidas de servidores públicos. Encima, como consecuencia de todo esto, dentro de los juicios se hacen diferentes peritajes y se encuentran contaminantes en el agua en los que exceden los niveles permitidos por las normas oficiales mexicanas. Me detengo aquí un segundo, Cristina, perdón. Déjeme un segundito antes de ir a esta parte. Me gustaría entender bien el asunto. Estamos hablando de que el punto aquí de origen tiene que ver con la ampliación de la concesión a Huacán, dado que Huacán pagó 1,000 millones de pesos para que se le ampliara el plazo de concesión por los años que tenga, y eso no tenía que haberse pagado al Estado, sino que tenía que haberse pagado a los municipios. ¿Eso entendí? Es correcto. De hecho, el momento en donde ellos solicitan a funcionarios que no tienen la facultad de otorgar la prórroga de la concesión e incluir a nuevos municipios, viola totalmente el proceso, porque primero debió ser municipios, Congreso y después el organismo operador, que es el Estado, y se realizan estos pagos inclusive antes de que se realicen las sesiones municipales y antes de que se realicen las sesiones del Congreso. Hay una serie de anomalías que se vienen litigando desde hace varios años, y justamente como se encuentran elementos de esta conducta ilícita es que se presentan las denuncias, Carmen. ¿En qué punto aparece el tema de recursos de procedencia ilícita? Porque una cosa tiene que ver con que no debió, dicen ustedes, prorrogar el Estado, sino los municipios, y ese es un tema, pero ¿dónde viene el tema de los recursos de procedencia ilícita? El uso justamente de este recurso para el pago a funcionarios, al gobierno del estado, perdón, el pago a estos funcionarios que le contestan sobre la prórroga cuando no debió de realizarse hasta que formalmente se realizaran todos estos procedimientos. Entonces, hay una presunción porque corresponde al Consejo Directivo realizar previamente los dictámenes antes de otorgar el pago, Carmen. Pero sigue siendo un tema de jurídico que obviamente la Fiscalía General de la República analiza si había las facultades tanto de los funcionarios de la empresa como de los funcionarios del Estado para realizar este tipo de acciones. Lo entiendo que están diciendo ustedes no debió haber pagado al Estado, sino a los municipios, y no podía el Estado prorrogar ni ampliar municipios para esta concesión. Vuelvo al punto, ese es un asunto específico, pero ¿dónde está el tema de procedencia ilícita de los propios recursos, más allá de la competencia o no del Estado? No, en el origen justamente estos recursos, porque estos recursos son tomados sin que se sigan los procedimientos correspondientes, y entonces corresponderá a la autoridad investigadora
analizar de dónde derivaron estos recursos. Bueno, esa es una parte del asunto y ellos dicen, están criminalizando. Aquí lo que están alegando es, se está criminalizando a los ejecutivos de la empresa con este tipo de acusaciones para quitarnos la concesión. En pocas palabras, es lo que se está diciendo. No, absolutamente falso, Carmen. Tan es así que repito, se da vista a las autoridades competentes por estos hechos, pero hay muchos más litigios. El propio abogado te lo comenta en la entrevista, donde dice hay varios frentes, porque efectivamente al gobierno del estado le corresponde dar vista de cualquier hecho administrativo, penal, jurídico, todo tipo de acto ante las autoridades correspondientes para que se vayan dirimiendo justamente las controversias en la prestación del servicio, en la forma en que se prorrogó la concesión, en el uso de recursos, y serán las diferentes instancias en los diferentes juicios quienes irán resolviendo cada una de estas situaciones presentadas por el gobierno del estado. Estaba usted enlistando otros puntos, mencionó este que es el principal, entiendo, y después iba a otros. La escuchamos. Sí, porque a partir de esta investigación que inician los juicios se detecta, en los análisis del agua se detectan presencias de contaminantes que superan los niveles otorgados por las normas oficiales mexicanas, que pueden representar riesgo grave de salud a las y los quintanarroenses. En las aguas residuales también se encontraron niveles de bacterias como E. coli, coliformes fecales, por encima inclusive repito, de las normas. También hay quejas presentadas por las y los usuarios, como el cobro indebido del agua, como el tandeo, como el cobro de pipas en los lugares donde no llega el abasto, una serie de irregularidades presentadas por la operadora de la concesión, y eso evidentemente lleva a todas estas acciones jurídicas que realiza el gobierno del estado, obviamente bajo la premisa de escuchar a las y los quintanarroenses, de que sean las instancias jurisdiccionales quienes determinen la forma en la que se está prestando la concesión, que evidentemente no es a satisfacción de las y los usuarios. El gobierno del estado tiene la obligación de velar por el patrimonio de los quintanarroenses, y quiero dejar muy claro también con relación a lo expresado por el abogado, nosotros, el gobierno del estado, no pone en venta ni privatiza el agua en esta administración, no pone en venta el patrimonio de las y los quintanarroenses. Queremos un servicio adecuado, correcto, en términos de ley, un servicio que no sea leonino, un servicio que satisfaga a las y los quintanarroenses, y negamos categóricamente ninguna acción por intentar o buscar concesionar a ninguna persona privada o privatizar el agua en el gobierno del estado. Nosotros, ¿qué buscamos? Buscamos que el servicio se dé a satisfacción de las y los quintanarroenses. Y finalmente, Carmen, aclarar que en las reuniones se han sentado el representante general, el director general de CAPA y los representantes de los ayuntamientos, los abogados representantes de los ayuntamientos, y que la reunión que se efectuó fue a petición del propio Aguacán. Recordemos que en todos los procesos jurisdiccionales hay etapas como de conciliación en que las partes pueden analizar los fondos de los diferentes asuntos. El abogado dijo varias cosas y le pregunto una de ellas. Dice que han tenido conversaciones y negociaciones con una persona que no forma parte del gobierno, que es alguien externo al gobierno, dio incluso un nombre y apellido, y dijo, nosotros queremos sentarnos directamente con la gobernadora, con su consejería jurídica, con quien digan, para que sea una negociación directamente con el gobierno del estado de Quintana Roo. Mencionó a un personaje en específico, Cuitláhuac Bardán, si no me equivoco, Bardán. ¿Quién es esta persona y qué representa para el estado de Quintana Roo? Carmen, comentarte, se han sentado con el director general de la CAPA, que es el organismo operador del agua, que es quien representa en este caso, y está por ley, los intereses del gobierno del estado y de los municipios que forman parte de la CAPA en casos de agua potable y de drenaje sanitario. Están los representantes como marca la ley, existe un asesor que es Cuitláhuac como parte de todo esto, pero estaban los abogados municipales, el director general de CAPA. Un segundito. ¿Quién es Cuitláhuac Bardán? ¿Es asesor externo? Es un asesor del gobierno del estado. ¿Externo? Sí. ¿O cómo es? Sí, claro, como varios asesores. Entonces, ¿es un asesor del gobierno que formalmente, oficialmente representa al gobierno? Claro que sí, repito, pero quienes forman la representación jurídica del gobierno del estado estaban sentados en esa mesa, como es el director general de CAPA y los representantes de los ayuntamientos. Déjeme regresar al punto que usted mencionó hace un momento, que es crucial.
el planteamiento de que dicho así, les quieren quitar la concesión a los de Aguacán para dárselos a otra empresa española. Se mencionó el nombre incluso en el periódico Reforma, que ha seguido también el tema. No hay ningún punto en donde está aquí otra empresa privada, nacional o extranjera, interesada en tomar la concesión de esos municipios que hasta el momento ha operado Aguacán. No hay ninguna empresa, cero empresa privada. Absolutamente falso, Carmen. Este gobierno no privatiza la prestación de servicio de agua potable. Quiere decir que entonces, si ustedes logran, porque seguramente esto será está siendo litigioso, pues Aguacán, si pierde la concesión para el agua potable en estos municipios de Quintana Roo, ¿quiénes van a operar el servicio del agua en esos municipios específicos de Quintana Roo en dado caso que Aguacán se ha retirado o se le quite la concesión? Sin lugar a dudas, el gobierno del estado a través de los mecanismos legales existentes, Carmen. Estamos hablando, Cristina Torres, secretaria de Gobierno de Quintana Roo, también de un tema importante que dejó la empresa, lo puso en sus comunicados, se lo preguntamos al abogado ayer, que tiene que ver con lo que puede ocurrirle a millones de mexicanos que estarían siendo posiblemente afectados por esta circunstancia, dado que su dinero puesto en las afores déjenme ver aquí, las afores de Sura, Principal y Pensioniste, y del Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadín, esas personas que tienen dinero en esas afores, pues su inversión está puesta en Aguacán. ¿Qué dice de esto el gobierno de Quintana Roo? Afirman que estarían en riesgo recursos de 22.5 millones de trabajadores que participan en el capital social de Aguacán. ¿Qué me dice? Totalmente falso, Carmen. Justamente lo que llevó a parte de estas reuniones y que se ha fijado postura por parte del gobierno del estado es que las inversiones de las y los trabajadores quedan totalmente garantizadas en caso de operación del gobierno del estado, como estamos seguros que los jueces nos darán la razón, quedan absolutamente garantizadas. No hay nada de qué preocuparse por los trabajadores con relación a sus inversiones a través de las afores. Nos confirma entonces, Cristina, que estas afores específicas han invertido en esta empresa Aguacán, y si la concesión se le quita a Aguacán, ¿cómo sería la transferencia? ¿Qué tipo de cosas están contemplando para que el valor de esa inversión no se vea afectado? ¿Qué tipo de cosas estaría sucediendo específicamente con la inversión de los trabajadores que tienen su dinero en esas afores? Justamente dentro de los procesos jurisdiccionales, una parte es el avalúo de los inventarios, de lo que la empresa tiene y lo que de conformidad con la concesión primigenia, que es la que dio origen a todos estos actos jurídicos, quedan establecidos, y es esa parte la que hay que evaluar, trabajar para que en su caso, cuando el gobierno del estado tome parte de ellos, queden garantizados, Carmen. Y hay diferentes mecanismos, ¿no? En su momento, dentro de los procesos jurisdiccionales se determinará, pero el gobierno del estado está listo para hacer frente a ello. Bueno, hay una parte, Cristina, que me parece importantísimo destacar, que es el segundo comunicado de Aguacán. En el primero, Aguacán dice, acusa hostigamiento jurídico por parte del gobierno de Quintana Roo, porque dice que está penalizando. Ustedes denunciaron a los funcionarios y consejeros de Aguacán, pues de manera penal, es decir, este tema del origen del dinero y lo que usted ha dicho al respecto del Estado que otorgó esta autorización de prórroga de la concesión en estos municipios. Bueno, ese es el origen de la cuestión, y ellos están señalando que ustedes están hostigando jurídicamente a los funcionarios y los consejeros, y lo que aquí se ha dicho. Pero también en el siguiente comunicado dicen que aceptarían una conclusión anticipada de la concesión, pero con una indemnización justa. Pregunté al abogado de qué monto estaríamos hablando y dijo que no había un monto todavía establecido, pero que están trabajando para plantearle al gobierno un monto que les parezca razonable o suficiente para aceptar la conclusión anticipada de la concesión. ¿Tiene, Cristina, alguna respuesta sobre este punto? Bien, en primer lugar, reiterar que no hay acoso, lo que hay es presentación de todas las acciones legales necesarias y suficientes como parte de una responsabilidad que las y los funcionarios
del Estado y de los municipios tienen. Imagínate después, si no se presentan las acciones jurisdiccionales correspondientes, habría responsabilidad por omisión para las y los funcionarios. En segundo término, evidentemente, como parte de los procesos está justamente la conciliación, la oferta que la empresa pudiera presentar dentro de los juicios correspondientes, y a partir de ello también hay que sentarse a la mesa, evaluar y ver cuál será la mejor conveniencia para las y los quintanarroenses, Carmen. El gobierno del Estado nunca ha estado justamente cegado a ello, que busca la prestación de un servicio de agua potable necesario con las condiciones idóneas que requiere la población, y como parte de estos procesos no estamos cerrados a ningún tipo de acción jurisdiccional dentro, repito, de las instancias jurisdiccionales correspondientes, y que lleven a un término adecuado, correcto, y en el que se tenga que cubrir lo que por ley corresponda, pero sin que sea oneroso para la población de Quintana Roo, y que sin que se pague ningún daño, porque en este caso nos asiste la razón y el derecho. ¿Pero estarían dispuestos a una negociación para llegar a un monto de indemnización justa? Habría que escuchar lo que propone la empresa dentro de los expedientes, analizarla, Carmen. Pero no están cerrados del tema. Nos hemos sentado justamente para hacer los análisis de los activos, de cuáles están las condiciones, el análisis de las afores, y una vez realizado, justamente por eso dijimos que no hay de qué preocuparse en esa materia. Desconocemos cuál sería la postura de la empresa, por lo tanto, en este momento no puedo decir si habría un acuerdo o no habría un acuerdo. Hay que escuchar la postura de la empresa. Hay que escuchar la postura de la empresa, que está haciendo números. ¿Ustedes tienen algún número aproximado de lo que imaginan cuesta? No imaginan, saben cuesta, vale, no cuesta, vale Aguacán. Están analizando, Carmen, los activos van cambiando, y evidentemente conforme se van encontrando daños, conforme se van encontrando riesgos en la operación y demás, pues evidentemente el área financiera se encarga de ello. La empresa Aguacán, en su comunicado segundo, dice que la empresa ha invertido 8,865 millones de pesos de infraestructura. Es un dato que nos permite aproximarnos al tipo de números de los que estamos hablando. 8,865 millones de pesos invertidos en infraestructura. Cristina. Eso es lo que ellos comentan, pero es parte del litigio porque el gobierno ha refutado esa inversión, Carmen. ¿Porque no corresponde al monto real o por qué la refutan? Es correcto, porque no corresponde al monto real, porque hay diferentes temas que en este momento no puedo exponer porque son parte del litigio, pero que están controvertidos justamente porque de los análisis, peritajes que se han presentado no son acordes con lo declarado por la empresa. Póngale que no son 8,000, pero entonces, ¿cuánto sí sería la inversión hecha por la empresa? Repito, habrá que ver los números comprobados dentro del procedimiento para poder decir en concreto esto es lo que se ha invertido y si corresponde o no a los niveles de servicio y de calidad que están establecidos en la concesión primigenia. Dada la dimensión que ha tomado el caso Aguacán y que se ha convertido en un asunto de interés público por obvias razones, es un asunto relevante, en esta fase del proceso que se ha vivido, el gobierno de la gobernadora de Quintana Roo está dispuesto a sentarse en niveles distintos a los que ha tenido la representación del gobierno con esta empresa, como pide la empresa. No, nosotros no tenemos ningún problema, van a seguirse sentando los representantes jurídicos con todos los asesores fiscales, financieros y demás que sean necesarios, porque como tú lo has visto es una parte muy técnica, financiera, que tiene muchísimas aristas en las que hay que analizar todos y cada una, porque hay una responsabilidad por parte de las y los funcionarios facultados del gobierno del Estado para poder llegar a alguna conclusión. Y evidentemente todo dentro de los cauces jurisdiccionales, Carmen. Pidió la empresa a través de su abogado José Zapata que le pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum que intervenga de alguna manera. ¿Estarían ustedes dispuestos a algún tipo de intermediación, colaboración, presencia del gobierno federal en este caso? Sin ningún problema. La propia gobernadora, que está en coordinación con la doctora Claudia Sheinbaum y su equipo, lo ha solicitado así. La propia gobernadora solicita que el gobierno participe. ¿Y quién podría participar del gobierno federal? Ha pedido asesoría al gobierno para acompañar los dictámenes del Estado. Habrá que verlo,
Todavía Ya en este momento tienen asesoría del gobierno del estado. ¿A través de qué No, instancia? se han pedido dictámenes técnicos, Carmen. Por ejemplo, ¿Federales? ¿Federales? la comisión, sí, por ejemplo, dentro de los expedientes, la Comisión Nacional del Agua ha emitido dictámenes de calidad del agua, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con estos procedimientos. No en materia de la concesión misma, sino técnicos de esta otra materia. Técnicos, es correcto, pero es que para llegar a la concesión hay que llegar a la parte técnica, la parte jurídica, la parte de recursos humanos, son muchos elementos, Carmen. Sí, entiendo que muchos elementos están a la mesa, pero bueno, aquí el tema eje principal pues es la propia concesión, que es lo que está en disputa. Es correcto. Y en ese punto de la concesión, más allá de los asuntos técnicos del agua y de su calidad, etcétera, ¿hay alguna participación en este momento del gobierno federal respecto al tema de la concesión? No, pero no tenemos ningún problema en que intervenga porque acompañamos la misma postura de la doctora Claudia Sheinbaum, que el agua no debe estar privatizada. Pues ahí está el tema. Le aprecio mucho a Cristina Torres, secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo, que nos haya permitido escucharla con esta réplica que nos solicitó. Con toda razón, es importante escuchar a la empresa y desde luego a la parte del Gobierno de Quintana Roo, y estaremos a la espera de lo que suceda porque pues se juega, entre otras cosas, el servicio del agua, nada más ni nada menos. ¿En cuántos municipios estamos hablando? Estamos hablando de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, como parte de la prestación de servicio de esta concesión, que es mucho más del 50% de la población del estado. Pues seguiremos hablando, si me lo permite, Cristina. Muchísimas gracias por estar aquí y buenos días.